Muy buenos días, querida familia Vida. Siempre es una alegría tan grande poder llegar hasta sus hogares. Quiero enviar un saludo cariñoso a aquellas personas que hoy nos sintonizan por primera vez. Espero que te sientas en familia. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti y por eso te invito a que abras tu corazón y te conectes con Él, que lo alabes y escuches su palabra con atención. También síguenos en las redes sociales para que te mantengas conectado y no te pierdas de ningún evento, porque recuerda, esto es vida. Es aquí, es ahora y es el momento donde vamos a adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¡Vamos, iglesia! Es aquí, es ahora. Mueve en mí, Dios, haz tu obra. Muévete con tu poder sobrenatural. Necesito acercarme, yo deseo embriagarme con tu amor y tu poder sobrenatural. Dios sobrenatural. Dios sobrenatural. Muévete en las naciones, muévete en los corazones, muévete con tu poder sobrenatural. Muévete en mi vida, muévete cada día, muévete con tu poder sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Es aquí, es ahora. Mueve en mí, Dios, haz tu obra. Muévete con tu poder sobrenatural. Necesito acercarme, yo deseo embriagarme con tu amor y tu poder sobrenatural. Dios sobrenatural. Dios sobrenatural. Muévete en
naciones, muévete en los corazones, muévete con tu poder sobrenatural. Muévete en mi vida, muévete cada día, muévete con tu poder sobrenatural. Eres un Dios sobrenatural, Padre. Muévete en esta tierra, muévete en las naciones, en cada rincón, Señor. Sopla tu espíritu de poder sobrenatural, Padre. Sobrenatural, 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 Muy buenos días, mis queridos amigos. Siempre, como les he dicho, es una gran alegría para mí compartir con ustedes cada domingo. Esta mañana vamos a seguir la serie que hemos estado viendo acerca del Evangelio en el libro de Romanos. Y Pablo en el capítulo anterior describió que todos los hombres, todos los seres humanos, estamos bajo la ira de Dios. ¡Wow! Esa expresión es una expresión que no es muy fácil de oír, pero de eso hablábamos la semana pasada. Y en el capítulo 1, él termina el capítulo 1 diciendo o haciendo una lista de 21 diferentes vicios. No es una lista exhaustiva, pero sí es una lista que resume bastante bien la depravación de la condición humana. Ahora bien, el apóstol Pablo sabía que en la audiencia que recibirían la carta que él está escribiendo, habían toda clase de personas. Algunas, al escuchar esto que vimos en el capítulo 1, estoy seguro que iban a inclinar el rostro e iban a mirar hacia abajo y decir y reconocer que en su interior, que su estilo de vida se parecía de alguna otra manera a la descripción. Y por lo tanto iban a reconocer el argumento del apóstol. Pero también, sin duda alguna, esto estoy seguro que muy bien anticipó el apóstol Pablo, también había otro grupo de gentiles, o sea, de aquellos que no eran judíos, pero también de judíos principalmente, que ante sus propios ojos ellos se consideraban personas justas ante Dios y ante los hombres. Para ese grupo, como vimos, de judíos o griegos, el apóstol Pablo va ahora a dirigirse en el capítulo 2, que es lo que hoy vamos a ver, y especialmente al grupo judío a partir del verso 17 hasta el final del capítulo 29. Y en esencia, si usted me pediría una conclusión o un resumen del capítulo 2, yo diría esto. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Gente mala o gente que no anda bien, usted está condenado. Pero también diría esto. Gente buena, ustedes que se creen que están bien con Dios, también están condenados. Eso es lo que está diciendo. Estamos todos condenados, estamos todos perdidos. Es lo que diría el apóstol Pablo. Todos, la gente que tiene moral y la gente que se comporta de manera inmoral, todos estamos perdidos. Esa es la esencia de lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos. Y yo he titulado la sesión de hoy, o esta parte de la serie,
el fracaso de la religión. Y vamos a ver por qué le he titulado eso. Pero en esencia, lo que Pablo decía en el capítulo 1 es que la inmoralidad es el resultado o la consecuencia de la ira de Dios que ha sido revelada. Pero en el capítulo 2 nos va a decir que la respuesta para eso, para esa ira, no es la moralidad. La moralidad es insuficiente para librarnos de ella. Es lo que va a decir el apóstol Pablo. Quiero invitarles, por favor, que vayan conmigo un momento y leamos entonces el capítulo 2. Vamos a leer algunos versos. Ahí lo tiene en su pantalla. Dice, por tanto, Romanos 2, vamos a leer. Dice, por tanto, no tienes excusa tú. Ahora bien, ¿quién es tú allí? El apóstol Pablo está usando una figura literaria en la cual se refiere como si estuviera hablando lo que un individuo, pero realmente no es una persona en particular, sino es a sus oyentes. Y cualquiera que está leyendo la carta y se puede identificar, ¿verdad? Dice, tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Y la semana pasada definíamos qué era esa verdad, y esa revelación de Dios que está en el corazón de todos los seres humanos. Todos los seres humanos, decíamos la semana pasada, tenemos algo de Dios que ha sido revelado a nuestro corazón. Y concluía el apóstol Pablo de tal manera que nadie tiene excusa. La religión no sirve para disimular o para encubrir, ni atenuar, ni suavizar las consecuencias de obstruir la verdad. Esa revelación, esa verdad que hablábamos la semana pasada, que en el capítulo 1, que todo ser humano, no importa de qué época, de qué educación o de qué parte de las civilizaciones de la humanidad sea parte, todo ser humano, culto o inculto, viva en la ciudad o viva en el campo, todos y cada uno de los seres humanos hemos conocido algo de Dios, porque dice el apóstol Pablo en el verso 18 y 19 del capítulo 1 que lo que se puede conocer de Dios, o sea, su poder, lo podemos conocer a través de lo que Él hizo acerca de la creación. Pero la religión, que es ese esfuerzo humano para tratar de relacionarse con Dios, en sí misma ha fallado. ¿Y por qué? Vamos a verlo en lo consecuente del mensaje. Pero en esencia lo que quiero decirles de una sola vez es que la religión nos sirve para librarnos de las consecuencias de haber obstruido la verdad. El apóstol Pablo siguió diciendo en Romanos capítulo 2, en el verso 3 y 4, dice, ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Aquí lo que está pasando es lo siguiente. ¿Por qué la religión ha fallado? Y vamos a verlo con más detalle adelante, pero quiero decirte algo. En esencia, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la moralidad asociada a la práctica de la religión no te puede librar, porque al final de cuentas es un asunto que también nosotros practicamos. Miren, es fácil leer una lista como la que vimos la semana pasada o un mensaje como el de la semana pasada y pensar que en el vecino o que alguien que tú conoces o alguien lejos, alguien que no eres tú, está en problemas y lo acaba de describir. Pero cuando hablamos de en esencia el corazón, nos daremos cuenta de que Pablo estaba reconociendo que el clásico religioso, la persona religiosa de esa época y de nuestra época también, tiene un problema. Actúa o habla o sus valores
van en una dirección y su actuar en otro. Y Pablo dice, hey, no juzgues, porque al momento de juzgar te estás condenando a ti mismo, estás acumulando. Y lo que está diciendo al final es, y estás despreciando, esa palabrita allí, lo que haces es despreciar la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia, que quiere llevarte al arrepentimiento. Miren qué interesante, de una vez el apóstol Pablo lo asocia a la buena nueva, la noticia, porque ¿por qué el apóstol Pablo está hablando de la ira de Dios hacia todo el mundo en general y ahora hacia los que practican algún tipo de religión? ¿Saben por qué? Porque lo que él quería es que todos ellos reconocieran su necesidad de un Salvador y que esa buena noticia entonces pudieran recibirla. Y aquí está, recordándole una vez más que Dios quiere llevarte al arrepentimiento a través de su bondad. Verso 5 y 6. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo, esa palabra es importante, castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Y en el verso 12 siguió diciendo, en el 11, perdón, dice, porque con Dios no hay favoritismo. En los versos anteriores al 11 lo que está diciendo, el que hace lo bien, le irá bien, el que hace lo mal, le irá mal. Si eres judío y haces lo bueno, te irá bien. Si eres gentil y haces lo bueno, y te irá bien. Si eres gentil o eres judío y haces lo malo, te irá mal. Porque al final Dios no tiene favoritos. Y Dios va a pagar, dice el verso 6, a cada uno según merezca sus obras. Él no tiene favoritos. Ahora bien, ¿por qué hablamos de que la religión está allí fallando? Y es que si leemos nuevamente con detenimiento los versículos que acabamos de ver, nos daremos cuenta de que el personaje que a quien se dirige Pablo tiene algunas características. Número 1, juzga, critica, señala. Es hipócrita porque dice que no hace, o critica lo que otros hacen, pero él hace. Se cree mejor que los demás. Y es duro con los demás, pero bastante permisivo consigo mismo. Y eso es lo que vemos cuando leemos esos versos de una manera más detallada. Ese personaje con esta característica que acabamos de describir es un personaje que ante sus propios ojos él no tiene problemas con Dios y él no tiene problemas con nadie. Los que tienen problemas con Dios son los otros, los que describe el apóstol Pablo en el capítulo 1 al final, en el verso, en la lista que hace al final del versículo del capítulo 1. Pero no soy yo. Y aquí está la primera gran verdad que quiero comunicarte, pero inmediatamente, mi querido amigo o amiga. Miren, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, citando al Salmo 14, y no vamos a tener la oportunidad de irnos porque de Romanos 3 vamos a hablar en algún momento más adelante, pero me quiero adelantar porque lo que él está tratando de argumentar es: no existe alguno de los seres humanos que caminemos sobre la faz de la tierra que no tengamos necesidad de un Salvador, que el Evangelio, la buena noticia de la justicia que se revela por medio de la fe y para fe y por fe, no la necesitemos. Todos y cada uno de nosotros lo necesitamos. El problema con la religión es que nos hace creer que porque hemos oído acerca de Dios o porque practicamos ciertos ritos y ciertas ceremonias, entonces nosotros estamos en paz con Dios. Y aquí está el problema. El apóstol Pablo, a través de este capítulo, va a recordarnos una y otra vez de que eso no es así. ¿En qué consiste el fracaso de la religión? Lo vamos a ver. Por favor, léalo conmigo. Aquí. ¿En qué consiste el fracaso de la religión? Es que el conocimiento de Dios, preste atención por favor a lo que está en esta diapositiva. Dice, el conocimiento de Dios o la práctica devota de los ritos y ceremonias hacen creer a los participantes de esta religión o de cualquier religión
que eso es suficiente para ser justificado delante de Dios. Ya yo estoy bien si yo cumplo con ciertas normas. Miren, y eso es cierto con todas las religiones. Y no excluye a la religión en la cual usted y yo somos parte. Y aquí es donde viene algo que es muy, muy importante, que debe ayudarnos a reflexionar a cada uno de los que estamos en este momento escuchando este mensaje. Y es que creer que porque hemos escuchado acerca de Dios, porque tenemos una Biblia con nuestro nombre, porque practicamos cierta devoción de manera piadosa, algunos ritos de venir a la iglesia a cantar, orar, o ayunar, o ofrendar, ayudar al pobre, porque participamos en una ceremonia como el bautismo o la cena del Señor, podemos creer que porque hacemos esas cosas, o porque conocemos que la Biblia tiene 66 libros y que está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, y porque creemos que tenemos algún tipo de conocimiento, eso automáticamente nos pone en una posición arriba o privilegiada o diferente o superior al resto de los seres humanos que viven sin prestarle atención a Dios de esta manera. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 siguió escribiendo y dijo algo que me parece es importante que usted y yo leamos. Por favor, lea conmigo el verso 12. Dice, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin ley. Mire esto. Hablando esta primera parte pareciera que está refiriéndose a los del capítulo 1. Y cuando habla aquí de ley, no está hablando de ley de la República de Panamá o la ley de la República de Costa Rica o de Nicaragua. Está hablando de la ley de Moisés, porque está hablando de aquellos que han practicado la religión judía. Y dice, los que no conocen a Dios a través de la ley, de la Torá hebrea, dice, perecerán sin ella. Siguió diciendo, y todos los que han pecado conociendo la ley. Si usted nota, el apóstol Pablo va a decir, tú puedes pecar de dos maneras, conociendo a Dios o desconociendo a Dios. Eso es lo que está diciendo. Pero, ¿cuál es el denominador común? Es que todos pecamos. Ese es el argumento que Pablo está repitiendo ahora con mayor fuerza en el capítulo 2, pero ahora lo que venía diciendo en el capítulo 1. Es que aunque el evangelio es una buena noticia, es importante que entendamos que es una noticia urgente que la recibamos. No es para mañana, no es para luego, es ahora que la necesitamos, porque ambos, aquellos que no conocíamos a Dios o aquellos que conocemos a Dios, ambos somos pecadores y necesitamos perdón. Necesitamos alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Dice, y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Verso 13, porque Dios no considera justos, por favor, mire lo que dice, Dios no considera justos a los que oyen la ley. Miren, aquí hay una pero poderosísima idea que no puede dejarla ir usted. Miren esto. Dios, dice el apóstol Pablo, Dios no considera justo a aquellos que oyen la ley. Eso me recuerda, y este mensaje entero me recuerda el Sermón del Monte. Al final del Sermón del Monte, Jesús dio una parábola para describir la interesante actitud de aquel que realmente es su discípulo. Y él dijo, el que oye y pone en práctica, ¿se acuerdan? Mateo 7. El que oye mis palabras y la pone en práctica es como el hombre que construye su casa sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como el que construye su casa sobre la arena. Y aquí está, interesantemente, ambos oyeron, pero hay algo más que oír. Y al oír, si nosotros estamos acostumbrados, ahí está el error que el fracaso de la religión está en que nos acostumbramos a oír de Dios. Nos acostumbramos a saber algo de Dios. Pero la religión realmente es más que simplemente oír acerca de Dios. Dios no considera justo a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Es lo que está tratando de decirnos fácilmente el apóstol Pablo. Esta es la idea básica.
todos hemos pecado, todos estamos mal, yo estoy mal, tú estás mal, nosotros estamos mal y necesitamos un Salvador. Ah, tú eres religioso, yo no, igual, yo estoy mal, tú estás mal, todos estamos mal, todos necesitamos de la gracia y del perdón que se alcanza a través de la salvación en Cristo Jesús. Pablo está tratando de resumirlo. No te conformes con que tú sabes algo de Dios, o que has oído algo de Él, o que practicas algunos ritos o algunas ideas. Siguió hablando el verso 17. Escuche esto. Ahora en el verso 17 el apóstol Pablo va a abordar específicamente, ahora va a todo su argumento lo va a dirigir hacia los judíos que estaban en Roma, en el lugar donde él está escribiendo. Y le dice, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, su compatriota, él era judío también, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios. Miren, qué locura. Yo leía esto y yo conozco mucha gente que no es judía, no vive en el siglo I, vive en el siglo XXI, es cristiano evangélico como yo y como tú, y se jacta de su relación con Dios. Que conoce su voluntad. Miren qué interesante, no es desconocido la voluntad. Y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley. Que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad. Instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos. Pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Verso 21, siguió diciendo, en fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? ¡Wow! Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito, verso 24, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí no hay mucho que traducir ni interpretar. Está diciendo claramente que cuando nuestras acciones van en dirección opuesta o contraria a nuestro sistema de valores, a nuestras creencias, a nuestros principios, a nuestras propias palabras, nosotros estamos actuando de una manera como si no conociéramos a Dios. Y aquí es donde lo que él al final está resumiendo es que todos hemos fallado. Miren, el Señor Jesús en el Mateo capítulo 5, 6 y 7, está el Sermón del Monte, uno de los sermones más famosos. Y él dijo esto en el capítulo 7, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. El capítulo 2 de Romanos está un personaje que es una característica fundamental de un religioso, es juzgar, es señalar, es resaltar. Otra vez, lo grueso y lo difícil y lo feo de otros, pero no lo propio. Soy duro con otros, soy benévolo conmigo. Soy áspero en mi señalamiento, pero soy muy complaciente cuando se trata de mi propio actuar. Y siguió Jesús hablando, porque mire, si usted lee el Sermón del Monte, se va a encontrar de que cuando Jesús habla de homicidios, de adulterios, de juramentos, de orar, de ayunar, de enemigos, de dar y de otra cantidad de temas que se tocan en el Sermón del Monte, en cada uno de ellos Jesús hizo énfasis de que todas estas cosas, más que una práctica, más que un evento, más que un rito o una costumbre, parte de la expresión de la religión cristiana para nosotros, es un asunto del corazón. Y ahí es donde debemos reflexionar si nuestra religión es algo de asuntos externos o es algo que tiene que ver con el corazón.
Por favor, mire, ya para ir aterrizando en el capítulo 2, dice el apóstol Pablo, lo exterior, dice, no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. Porque el argumento del apóstol Pablo en los versos anteriores era simple, y es que los judíos conocían la ley. A través de la ley ellos habían conocido a Dios. Dios se reveló al pueblo de Israel de manera específica a través de su palabra, el Antiguo Testamento, de la Torá y de los profetas y de los salmos, de los escritos. Dios se había revelado de manera específica al pueblo de Israel. Ellos podían decir, conocemos a Dios por medio de la ley escrita, de la palabra. Y también había una señal en su cuerpo. Todo hombre tenía una señal de que había un pacto entre Dios y ese pueblo, y era lo que se conoce como la circuncisión. Y tanto una como otra cosa para los judíos en ese momento, la circuncisión era algo básicamente como un amuleto, como algo que si ya yo estoy circuncidado, significa que soy del pueblo de Dios y automáticamente tengo otro tipo de apreciación o de percepción delante de Dios que el resto de la humanidad. Y eso no es cierto. Pablo hace una clara pero muy importante distinción entre lo externo y lo interno. Si usted lee este texto conmigo, va a ver, yo resalté lo exterior. Dice, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal del cuerpo. Note que subrayé exterior y cuerpo. Ahora vea el contraste, verso 29. El verdadero judío lo es interiormente, no exterior, sino el interior. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no la que se realiza en el cuerpo, sino en el corazón, de manera interna, en el espíritu. No el mandamiento escrito. Así que el que es judío así, de manera interna, ese lo alaba a Dios y no la gente. Otra vez, la idea que el apóstol Pablo está tratando de darnos aquí claramente es que la verdadera religión es la religión que nace del corazón, la interna, no es la externa, la que la gente ve y la gente respeta, admira. Es muy por el contrario, el conocimiento de Dios, ni la práctica religiosa piadosa de la circuncisión puede suavizar los efectos de haber obstruido la verdad. Pablo lo que hace al concluir esta segunda capítulo de Romanos, lo que el apóstol Pablo está tratando de comunicarnos, pero sin ningún tipo de reparo, es que tanto la inmoralidad te lleva al desastre y la moralidad no es la respuesta. No se puede ganar el cielo portándote bien, porque decía al final, es un asunto del corazón, no es un asunto de práctica. Miren, repetimos esta idea una y otra vez cuando hablábamos del evangelio. El evangelio no es algo que no se trata de ti, ni de algo que tú tienes que hacer. Se trata de Él y de algo que Él hizo. Y cuando nosotros recordamos que esa es la definición del evangelio que Pablo está tratando de comunicar, de que no se trata de algo que nosotros hagamos, porque al final de cuentas todos estamos fallados. Todos los seres humanos estamos fallados. No hay algo que por nuestros propios medios, por nuestra propia inteligencia, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia disciplina podamos hacer para resolver el problema de la separación o de la relación totalmente resquebrajada que tenemos con Dios. Dice Romanos 5, lo hemos dicho tantas veces en estas últimas semanas, éramos incapaces, dice el apóstol Pablo en Romanos 5. No hay nada en nosotros que nos habilite. No hay nada en aquel que no conoce a Dios, y aquellos que han oído acerca de Dios tampoco, en ellos no hay nada. No se trata de fuerza moral, ni de disciplina, ni de ganas. Se trata de confiar, de depender, de creerle a Él, de lo que Él hizo por ti.
Y esa es la esencia del evangelio. Pero hay algo que cuando yo leo este texto y el apóstol está diciendo, hey, no es lo de afuera, es lo de adentro. ¿Qué cotidiano vemos en nuestras iglesias? Que nos dejamos llevar por lo que se ve, porque no vemos el corazón. Y así hacemos para juzgar para bien y juzgar para mal. Y es un error. No debemos andar señalando ni criticando. Quiero terminar con esta idea, por favor. Dice el apóstol Pablo. Bueno, no, perdón, esto al final es la conclusión que quiero llevarlos a todos. Es que todos, miren que subrayé todos. ¿Todos quiénes somos? Todos somos los que hemos oído acerca de Dios, como aquellos que nunca han oído acerca de Dios. Aquellos que vivimos en la ciudad, como aquellos que vivimos en el campo. Aquellos que tienen mucho conocimiento, aquellos que no tienen conocimiento. Todos los seres humanos. El apóstol Pablo dijo, todos, en el primer capítulo y en el segundo capítulo, todos necesitamos un Salvador. Todos y cada uno de nosotros. Y ese Salvador no es la religión. Yo jamás he sido un ministro de religión. Yo soy un ministro del Evangelio de Cristo. Y ese es mi trabajo. Mi trabajo no es promover esta iglesia. Mi trabajo no es promover una corriente doctrinal. Mi trabajo es promover la obra que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Porque es la única forma en que el hombre puede acercarse a Dios. Es por medio de lo que Él hizo. Todos nosotros necesitamos un Salvador. Esa es la conclusión que yo quiero que junto conmigo tú alcances al terminar el capítulo 2 de Romanos. Y es que todos nosotros, todos, absolutamente todos nosotros, aquellos que hemos oído acerca de Dios o aquellos que nunca han oído acerca de Dios, aquellos que hemos practicado algo de religión y algunos que no hemos vivido absolutamente nada de religión, todos nosotros, sin excepción, necesitamos un Salvador. Todos nosotros. Y quiero invitarte a que ahí donde estás, medites en lo que he estado conversando. La verdadera religión que Dios quiere. Miren, el apóstol Santiago dijo, la verdadera religión es darle, ayudar a otros. El profeta Isaías en el capítulo 58 dice, ¿qué es el verdadero ayuno? ¿Qué es la verdadera religión? Dice, no hacer injusticia, hacer justicia y misericordia. Es ayudar a los demás. Ahora bien, todo esto es más que simplemente actuar de manera caritativa. Es que cuando tú entiendes que Dios ha derramado su gracia y su perdón sobre ti y Él te ha hecho justo, eso es lo que refleja una religión. La religión no te lleva a Dios. Dios, cuando te encuentras con Dios, entonces Él te lleva a una buena religión. Y ahí es donde vamos a verlo después. El próximo capítulo el apóstol Pablo va a decir algo muy poderoso. Y es que cómo logramos, si todos tenemos esta condición, si todos estamos perdidos, si no hay ni siquiera uno, ¿cómo logramos alcanzar las buenas nuevas? Y él lo dice, por medio de la fe. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu presencia, Señor. Yo ruego que tú hables al corazón de cada uno de los que me están escuchando. Señor, he tratado de exponer lo más simple que he podido, las ideas. Y especialmente yo ruego que tu Espíritu Santo sea el que abra nuestro entendimiento espiritual para comprender tu palabra. Bendice a cada uno de mis amigos y hermanos que nos escuchan en esta mañana. Que tu gracia y tu paz sea con todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, porque nos amaste primero, Padre. Porque no hicimos nada para merecer ese amor. Y con todo y eso, entregaste a tu Hijo. Gracias, Señor. Te amamos. No olvidaré
llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad. Yo me rendí. Me diste paz y un futuro, mi corazón ahora es tuyo. Tengo amor solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Tu sacrificio aún me conmueve. Fuiste a la cruz porque me amas. Vivo estoy solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Yo te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Me amaste primero. Nada me puede apartar de tu amor, Dios. ¿Quién podrá separarme de tu corazón? Nada me puede apartar de tu amor, Dios. Tuyo soy, tuyo soy. Nada me puede apartar de tu amor, Dios. ¿Quién podrá separarme de tu corazón? Nada me puede apartar de tu amor, Dios. Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Yo te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Me amaste primero. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Gracias, Señor.
¿Saben algo? No importa cuánto nos esforcemos, todos necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Nos toca acercarnos a Él, debemos acercarnos a Él. Él quiere rescatarnos, Él quiere salvarnos. Gracias, Raúl, por ese mensaje retador y ese mensaje que nos anima a buscar más del Señor, a buscar a nuestro Salvador. Si este mensaje te impactó, si este mensaje tocó tu corazón, escríbenos. Queremos conocerte, queremos conversar contigo. No dejes de hacerlo, no dejes de escribirnos. Gracias, mis amigos, porque se conectan cada domingo, porque se conectan cada semana con nosotros. Gracias, eso nos motiva, eso nos anima. Gracias también por sus diezmos, por sus ofrendas, sus contribuciones, porque saben que eso hace posible que este mensaje llegue a más personas. Ahora los bendigo, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida abundante paz. Te irá bien y tendrás confianza porque el Señor está contigo. Un abrazo grande y nos vemos el próximo domingo.